revelado el terror oculto en Guerrero, la mujer del candil y sus oscuros secretos. EMBRUJADOS. El aire en Guerrero era espeso, cargado de murmullos y ecos de viejas leyendas. Las sombras danzaban en la oscuridad, y en cada esquina del pueblo, el silencio se convertía en un grito ahogado. Marta, una madre soltera de 32 años, había escuchado las historias sobre la mujer del candil, una figura envuelta en misterio que, según decían, atraía a los que cargaban el peso de la maldad en su corazón. Esa noche, tras una larga jornada de trabajo en el mercado, sintió el escalofrío de su mirada en su piel mientras pasaba por una calle desierta y mal iluminada. El candil de la mujer titilaba, como si se rió de su destino. Marta se detuvo, el corazón le latía con fuerza. No son más que cuentos, se repitió, mientras el sudor frío le recorría la frente. Los días siguientes, la paz familiar se esfumó. Sonidos extraños emergían de la oscuridad, susurros que retumbaban en las paredes de su casa. Lucas y Sofía, sus pequeños, comenzaban a experimentar noches de terror, las pesadillas se convertían en gritos desgarradores que llenaban la casa de un terror palpable. Marta se levantaba en la noche, otro escalofrío atravesando su cuerpo. Es solo la ventisca, se decía, pero en lo más profundo, la desconfianza se afianzaba. ¿Acaso la mujer del candil había venido a reclamar lo que una vez fue suyo? Buscando respuestas, Marta se adentró en los secretos del pueblo, historias de pactos y sacrificios que se susurraban al borde de la locura. Los vecinos, atrapados en su propio miedo, se negaron a hablar. El pánico se apoderaba de ellos, los rostros asustados y los ojos llenos de incredulidad solo alimentaban su desesperación. Pero Marta no se detendría. Todo lo que tenía que hacer era enfrentarse a esa mística mujer. La inquietud crecía, y su determinación se tornaba más fuerte. Sin embargo, cada encuentro con la mujer del candil era un juego inquietante, siempre se alejaba, como si disfrutara de su angustia. Ese candil no solo iluminaba, también consumía. Los silencios de la noche se hicieron más pesados, y una atmósfera de desolación se cernía sobre la familia. Con cada sombra que se movía, Marta sentía que lo peor estaba por llegar. El eco de las viejas leyendas la acechaba. En un momento de resignación, decidió que debía confrontar a aquella figura que había ensombrecido sus días. Su corazón palpitaba al acercarse, el candil iluminaba su rostro, todo se tornó oscuro, y el aire se volvió denso. Esos ojos, sombríos y profundos, revelaron secretos que le helaron la sangre. Tu familia, tu pueblo, son parte del sacrificio, susurró la mujer con una voz que sonaba a lamento y risa a la vez. Marta sintió que se le escapaba el aliento. Todo lo que amaba estaba en juego. Las sombras te rodean, continuó, mientras la risa resonaba en su mente como un eco incesante. Justo entonces, un grito desgarrador atravesó el silencio, era Sofía. Su pequeña estaba atrapada entre las sombras. Al voltear, el pánico inundó su razón. Lo que se acercaba no era solo un simple espíritu, sino el horror que acechaba en las tinieblas, deseoso de consumir todo a su paso. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con un coraje que no sabía que poseía, Marta sintió cómo la desesperación la empujaba hacia adelante. Cada paso hacia la mujer del candil se intensificaba con el miedo palpitante, mientras las sombras comenzaban a tomar formas familiares. La lucha por rescatar a su hija se había vuelto personal, lo que antes era un simple relato folclórico, ahora era una carrera contra el tiempo y la oscuridad que amenazaba con devorar su existencia. Con cada susurro que resonaba a su alrededor, una pregunta surgía: ¿podría salvar a Sofía antes de perderse completamente en la negrura? Las sombras se hundieron en la penumbra, envolviendo a Marta como un abrigo helado. Se hizo a sí misma la promesa de que no dejaría que la oscuridad consumiera a su hija. Con cada paso, el candil de la mujer seguía brillando,
un faro maligno que parecía guiarlos hacia un destino incierto. Las risas distorsionadas se resbalaban por las paredes de su mente, como ecos que parecían manipuladoras, fusionándose con el llanto angustioso de Sofía. Mamá, el alarido de su hija desgarró el aire y la impulsó a moverse más rápido. Pero a medida que se acercaba, las sombras se espesarían, convirtiéndose en un mar oscuro que parecía devorar el suelo. Marta extendió una mano temblorosa, sintiendo que el frío de la oscuridad le sujetaba el brazo como tentáculos. Sofía, estoy aquí. La desesperación le ardía en el pecho como si la oscuridad quisiera aplastarle el corazón. Finalmente, llegó a un claro, iluminado solo por el candil de la misteriosa mujer. Y ahí estaba, junto a su hija, una figura escuálida con la mirada fija en la pequeña, sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Tu corazón, te lo llevaré, y con él, tu alma, dijo la mujer mientras arrastraba la luz del candil hacia Sofía. Marta se plantó entre ambas, el sudor le empapaba la frente. No te la llevarás, gritó con una voz que apenas reconoció. El aire se volvió aún más espeso, y las sombras a su alrededor se retorcieron. Lo que busques, no lo hallarás aquí. Su convicción brotó con fuerza. No solo luchaba por su hija, también por su propia sanidad. La mujer sonrió, una mueca torcida que hizo que el estómago de Marta se revolviera. ¿De verdad crees que puedes salvarla? La oscuridad siempre gana. Las palabras de la mujer eran como dagas, y Marta sentía que un escalofrío le corría por la espalda. Si algo puede salvarla, soy yo, respondió Marta, temblando, pero firme. Fue entonces cuando un fulgor áureo apareció entre sus manos, un brillo que no comprendía. ¿Era su propia luz naciendo del amor hacia su hija? Sin pensar, la lanzó hacia la mujer, el candil ante ella pareció titilar, queriendo extinguirse, el resplandor iluminó la penumbra, separando la oscuridad por un momento. Sofía, atrapada entre el miedo y la confusión, pudo ver el asombro en las facciones de la mujer. No puedes, murmuró la mística, desvaneciéndose en una neblina oscura, pero su voz resonó en el aire. ¿Regresarás, Marta? Marta corrió hacia Sofía y la abrazó fuerte, renuente aún a la victoria. Pero la calma fue breve. Los susurros aumentaron, raspando sus oídos, y las sombras comenzaron a reconfigurarse. Algo más se acercaba, una presencia más oscura que la mujer del candil. El suelo tembló y la tierra pareció abrirse bajo sus pies como una boca voraz dispuesta a tragarlos. La luz creada por el amor desapareció, y con ella, la única defensa que tenían. Marta comprendió que esto no había terminado. Se alejó de la neblina, pero algo gritaba en su interior. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó con rabia, mientras las sombras se acercaban, envolviendo su realidad en su pavorosa existencia. Lo que está oculto, finalmente será revelado, respondieron las sombras al unísono, mientras un rostro emergía de ellas. Marta retrocedió, horrorizada. El rostro de su madre, perdida mucho tiempo atrás, sonrió entre la oscuridad, y un escalofrío de pavor recorrió su espalda. Ven a casa, Marta. Sin embargo, la pregunta que resonaba en su mente era ineludible: ¿está mi familia realmente a salvo? El terror que había mantenido en la oscuridad ahora se manifestaba, y sabía que la batalla solo comenzaba. El aire se volvió denso, cargado de un hedor que apestaba a descomposición y desesperanza. Marta sintió un nudo en la garganta, su mente se debatía entre el pánico y la necesidad imperiosa de proteger a Sofía. El rostro de su madre emergía del caos, como un eco de recuerdos que juró nunca revivir. Mamá, murmuró la joven, inclinando la cabeza, horrorizada por lo que veía. Ven a mí, hija, la voz era suave, agridulce. Pero Marta sabía que bajo esa fragancia de nostalgia se escondía una trampa mortal. No. Gritó, aferrando a Sofía más cerca. Debían escapar antes de que esa sombra se apoderara de ellas. El suelo, con cada temblor, parecía querer engullirlas. La figura de su madre, cada vez más definida, se acercaba, como si estuviera sacada de un viejo álbum de fotos. Una sonrisa estática había vuelto a su rostro, pero sus ojos eran pozos vacíos. Aquí será tu salvación, ven y nunca más sentirás miedo, susurró. Marta furiosa chocó contra el frío que emanaban las sombras que giraban a su alrededor, como serpientes que buscan atacar. ¿Qué tipo de madre quiere a su hija así?
Eres solo una ilusión, gritó, con la esperanza de desterrar la visión de la mujer que una vez le dio amor. Las sombras se encogieron al sonido y la figura se detuvo un momento, como si un electrocardiograma hubiera olvidado su latido. Tu resistencia es fútil, dijo en un tono que retumbó como un trueno lejano. Todo lo que amas caerá aquí. Eres parte de esto, Marta. Entonces, las sombras se separaron y dejaron ver lo que realmente había detrás, un espejismo de horror. Figuras distorsionadas, rostros de aquellos que una vez habían sido cercanos, sus miradas vacías llenas de acusación. Nos has olvidado, resonaron en susurros, cada palabra un cortante latido de dolor. Nos hiciste daño. Sofía, asustada, aferró la mano de su madre. Mamá, ¿esos son abuelos? ¿Por qué se ven tan tristes? La inocencia de su hija golpeó el corazón de Marta como un hacha afilada. Las palabras de Sofía eran un recordatorio de su propia culpa, un peso que había cargado desde la pérdida de su madre. No. No son ellos, Sofía. Son mentiras, sombras que quieren jugar contigo, imploró Marta, sintiendo que el tiempo se solidificaba a su alrededor, pero el terror no se detuvo. Con cada latido de su corazón, las sombras se arremolinaban, acercándose, susurrando al oído de Marta secretos de desgracia y miedo. Tú no eres la madre que prometiste ser, repitieron, sus voces un eco interminable. Estás aquí por nosotros. De repente, una luz tenue y titilante apareció en el horizonte de su visión, como un candil en la distancia. Era el candil que había sostenido la mujer, pero ahora emitía un brillo caliente que parecía purificar la oscuridad a su alrededor. Sofía, agárrate de mí, ordenó Marta mientras empezaba a avanzar hacia esa luz, dispuesta a enfrentarse a lo que fuera necesario. Sin embargo, el suelo se estremeció nuevamente, y Marta sintió que el abismo se abría aún más. La figura de su madre se deslizó tras ella, sus ojos resplandecían con una intensidad aterradora. No escaparás, no esta vez. El sacrificio de la luz siempre trae más sombras. La luz del candil comenzó a vacilar, y la desesperación se hizo eco en su espíritu. No puedo perderte, Sofía, murmuró, sintiendo que la oscuridad la envolvía nuevamente. Entonces, en el centro de aquella vorágine de angustia, Marta se dio cuenta de la verdad oculta, el sacrificio, el amor, la lucha, todo estaba entrelazado. Debía decidir, y ese momento estaba a punto de llegar. ¿Qué debo hacer?, preguntó entre lágrimas, mientras las sombras se preparaban para devorarla. La respuesta resonó de nuevo, esta vez en un murmullo suave pero lleno de sabiduría. Lo que temas enfrentar será tu única salida, y así, mientras la oscuridad se cerraba, Marta supo que el verdadero terror no eran solo las sombras, sino el sacrificio que tendría que hacer para salvar a su hija. Marta miró el candil titilante, su luz ya vacilante, y en un instante comprendió. No se trataba solo de huir. No podía permitir que las sombras devoraran a Sofía. Con una valentía que no sabía que tenía, soltó la mano de su hija por un segundo y avanzó hacia la figura que representaba su pasado, su madre. ¿Qué es lo que quieres de mí?, gritó Marta, sintiendo como el frío se apoderaba de su piel. La figura de su madre sonrió, pero la sonrisa era un cruel reflejo de lo que una vez había sido. Quiero que reconozcas tu verdad, hija. La misma verdad que has negado. La oscuridad te ha seguido desde el inicio. Las sombras comenzaron a acercarse más, sus rostros desdibujándose en un mar de agonía, sus pensamientos grabándose en la mente de Marta. Eres responsable de lo que ocurrió. Tu decisión arruinó nuestras vidas. Ahora, el tiempo se ha cumplido. Marta se sintió ahogada por el peso de sus propios fantasmas. Imágenes de su infancia, recuerdos de risas quebradas y promesas olvidadas vinieron y se retiraron a la velocidad del rayo. Y, sin embargo, allí estaba Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, observándola con una mezcla de miedo y esperanza. Mamá. La voz de Sofía rompió aquel trance oscuro. Marta sintió un ardor en su pecho, una chispa que avivaba su desesperación. Te necesito, por favor. Sofía extendió su mano una vez más, y Marta, con el alma desgarrada, la tomó fuertemente. Marta, si no te rindes a mí, perderás a la única que amas. La figura se abalanzó con una fuerza aterradora, haciéndose presente entre ellas.
El sacrificio debe ser consumado. ¿O la dejarás ser devorada por la oscuridad? No, gritó Marta, los latidos de su corazón resonando como un tambor. Sabía que debía tomar una decisión. Debería entregarse a la sombra, o arriesgarlo todo por Sofía. Las sombras comenzaron a girar, y unos gritos desgarradores llenaron el aire, ecos de aquellos que habían sido devorados por la oscuridad. El sacrificio ya ha comenzado, Marta, susurraron las voces, y la presión sobre su pecho aumentó. Marta cerró los ojos, sintiendo la luz del candil tratando de establecerse con un brillo firme. Si esto debe ser así, su voz se quebró, pero las palabras salieron de su boca con una fuerza que la sorprendió. Estoy lista para enfrentar mi pasado. No dejaré que las sombras se queden con nosotras. La imagen de su madre pareció temblar, y las figuras sombrías comenzaron a retroceder. Con cada palabra que pronunciaba, la luz del candil crecía, disolviendo la oscuridad a su alrededor. No hay más miedo, no más dolor. Esta es mi elección. Sin embargo, aún sentía un horror profundo en su interior. Un sacrificio siempre exigía algo a cambio, una pieza de su alma que podría no estar dispuesta a entregar. La luz brilló intensamente, amenazando con devorar las sombras, pero otra advertencia surgió de las profundidades: estás a un paso de perderte. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar? Marta miró a su hija, su valor se desbordaba incluso en la adversidad. ¿Qué harías tú por mí, Sofía?, preguntó con una mezcla de temor y desafío, mientras la luz continuaba expandiéndose. Haría lo que fuera para protegerte, mamá. El rostro de Sofía brillaba con una inocencia que iluminaba la oscuridad. Pero, ¿hasta dónde llegaría Marta? Hasta dónde podría llegar Sofía. El terror no solo estaba afuera, también se escondía en decisiones que podían cambiarlo todo. La figura de su madre se retorció, como si la batalla fuera para cada uno de ellas. Ambas debían enfrentar la verdad, pero cada una a su modo. Es hora de decidir, Marta. ¿La luz o la sombra, cuál eliges? La pregunta llegó con un escalofrío que recorrió su espalda, dejando la respuesta colgando en el aire pesado. Con un último retumbar, los ecos comenzaron a extinguirse. ¿Y si el precio de la luz es perderte a ti misma? Marta temió la respuesta, pero antes de que pudiera procesarlo, el candil tembló una vez más, llevándola al borde de un abismo del que no había vuelta atrás. La oscuridad aguardaba pacientemente, y el silencio se hizo helado. ¿Estaría dispuesta a sacrificarlo todo por su amor? ¿Cuánto sería suficiente para mantener a salvo a Sofía? La decisión se acercaba, y el tiempo que le quedaba se esfumaba como el eco de una sombra. Marta sintió como el aire se espesaba a su alrededor, un frío que atravesaba huesos y músculos. Clavó la vista en la figura de su madre, que se retorcía como un espectro en duelo. No tengo miedo. No más, murmuró, sintiendo que cada palabra era un hilo que la amarraba a la luz del candil. Las sombras se agolpaban en su periferia, susurros malditos arrastrándose en el aire. Tu luz no puede vencer nuestra oscuridad. La voz de su madre resonó con ecos de burlas, un eco infinito que desgastaba su determinación. Sin embargo, resolvió enfrentar su sombra, el recuerdo de sus miedos y culpas. Marta recordó cómo su madre había sido, cómo le había prometido seguridad y amor. Pero en sus últimos años, la figura maternal se había transformado en una oscura traición. Me dejaste sola en la oscuridad, gritó, sintiendo las lágrimas fluir. Pero aquí estoy, y no me iré. No sin Sofía. La luz del candil tembló y se intensificó, alcanzando las sombras como un rayo de esperanza. Pese a todo, la figura de su madre avanzó, sus ojos destilaban una mezcla de tristeza y furia. Tu viaje no ha terminado. Deberás confrontar lo que has ocultado. El precio de la luz es tu verdad. Las sombras comenzaron a abalanzarse sobre Sofía, quien temblaba, inmóvil y asustada. Mamá, ¿qué pasa? Su voz era un hilo de angustia que atravesó el corazón de Marta. No puedo dejar que te toquen. La desesperación y el amor hicieron que su pecho ardiera al borde de la locura. ¿No ves lo que ha creado tu egoísmo? La figura materna alzó la mano, como una serpiente sedienta de venganza. Tus decisiones te han traído hasta aquí. La oscuridad ya cobra su precio. No.
Marta gritó, buscando el centro de su diario interno. La oscuridad no será mi legado. Sofía es mi luz. Soy yo quien decide. De repente, una ola de calor recorrió su cuerpo, y la luz del candil estalló en un brillo cegador. Las sombras retrocedieron, pero sus lamentos llenaron el aire, una cacofonía de dolor que la invadía. Sofía, agarra mi mano, gritó Marta, intentando atravesar la tormenta de oscuridad. Sofía extendió su mano, a punto de tocarla, pero las sombras comenzaron a formar una barrera entre ellas. No. Mamá, ayúdame. Los ojos de Sofía reflejaron la luz vacilante de su madre, mezclados con terror absoluto. Esto no es solo mi batalla, pensó Marta, el corazón latiendo con la fuerza de un tambor. Las sombras oscurecían su camino, y cada susurro debilitaba su resolución. Con cada paso que daba hacia la figura retorcida de su madre, su propia existencia se tambaleaba entre la luz y la obscuridad que amenazaba con consumirlas. ¿Estás dispuesta a perderlo todo, hija?, volvió a preguntar la figura, su voz un eco helado que prometía una pérdida inminente. Tu sacrificio es inevitable. ¿Es tan fácil renunciar a ti misma por ella? Sin poder contenerlo, Marta gritó. No renunciaré a nada. Sofía valoro más que cualquier sombra. Y al decirlo, sintió como una nueva fuerza emergía dentro de ella. Aquel amor inquebrantable era ahora su escudo, su espada, pero las sombras se retorcían y crujían, abriendo el suelo bajo sus pies. Un clac resonó, y surgió una grieta en el suelo, una boca oscura que parecía reclamar su esencia. ¿Te atreverás a dar la vida a cambio de un simple momento de luz?, preguntaban esas voces, burlonas, venenosas. Marta sintió que la grieta absorbía todo a su alrededor. La luz titilante del candil comenzó a languidecer, mientras las sombras extendían sus garras hacia ella y hacia Sofía. Justo cuando la ambigüedad de su decisión la invadía, la voz de Sofía la alcanzó: mamá, si llevas a cabo tu verdad, yo estaré contigo siempre. No dejes que ganen. Esa simple declaración desató un torrente de determinación en el alma de Marta. Pero al mirar la grieta, se dio cuenta de que la elección se estaba volviendo cada vez más clara, más terrible. ¿Qué haría por la luz? La tensión crecía, y el eco de su madre seguía a sus espaldas, cada palabra un latigazo de dudas. Renunciaría a su esencia, a su vida, por salvar a Sofía. La luz del candil parpadeó de nuevo, y ante la elección inminente de su propio sacrificio, se dio cuenta de que el verdadero terror no era enfrentar a las sombras. Era enfrentarse a la verdad que llevaría adentro, y cuánto estaba dispuesta a ceder por amor. Entonces, su decisión se convirtió en un grito desgarrador: estoy lista para lo que venga. Pero la grieta la tragaba rápidamente. Y antes de que pudiera reaccionar, una risa sibilante surgió en el aire, y la oscuridad se abalanzó, cubriéndola como una ola implacable. Lo último que escuchó fue la voz de Sofía gritar, cargada de horror y desesperación. Todo se extinguió en un silencio aterrador. ¿Podría haber encontrado la salvación, o el sacrificio se cimienta en la oscuridad sin retorno? Y en el eco del silencio, la pregunta quedó flotando, como un eco de una sombra entrelazada con su verdad. Marta se sintió caer a través de un abismo interminable, la oscuridad ahogando sus pensamientos hasta que se convirtió en un eco vacío. Justo antes de sucumbir a la penumbra, una chispa de luz surgiendo de la nada la sacudió. Era el candil, aún ardiendo, y su resplandor era tan tenue como un susurro. La caída terminó bruscamente. Marta aterrizó en un suelo frío y viscoso, que se sentía más como un organismo vivo que un paisaje inerte. Se levantó, sus manos temblorosas buscaban un punto de apoyo en la oscuridad. Sofía. ¿Dónde estás?, susurró, su voz resonando engañosamente en la penumbra. El silencio se convirtió en un tirano, otorgándole la impresión de que todo lo vivía era un juego macabro de su mente. No lejos de ella, una sombra se deslizó. Marta se giró con rapidez, y su corazón se detuvo por un instante. Era la figura de su madre, aún distorsionada y oscura, flotando a una distancia inalcanzable. Marta, creías que podrías escapar, dijo la voz, un sonido que se retorcía y transformaba, llenando el aire de un frío mortal. Este es tu nuevo hogar. Aquí serás confrontada por tus más profundos secretos. Marta respiró hondo,
intentando calmar el torrente de niebla que llenaba su pecho. No, esto no es hogar. Este es un laberinto que yo no he creado, gritó, su voz resonando con furia y determinación. Pero cada palabra parecía ser devorada por la oscuridad alrededor, como si lo mismo que la hacía sentir viva la alimentara. Las sombras comenzaron a moverse, danzando a su alrededor, como si jugaran un juego cruel. Siempre has huido de la verdad, pero ahora enfrentarás cada uno de tus miedos, decía la voz de su madre, cada frase cortada por el eco de un dolor que nunca sanó. No voy a dejar que te lleven mi esencia, exclamó Marta, y en esa declaración un destello de luz emergió de su ser. Recordó a Sofía, su risa brillante en medio de la tormenta, y la fuerza que esa conexión le proveía. Tu manipulación no tendrá poder sobre mí. El aire se agitó con una energía palpable, y las sombras se retraían en cuanto la luz brotaba de ella como un fogonazo. Sin embargo, la oscuridad era astuta. En el instante de su ascenso, un grito desgarrador atravesó su mente. La voz de Sofía resonó en su corazón, reverberando en las paredes de su ser: mamá. Donde sea que estés, siempre estaré contigo. Las sombras, al escuchar el nombre de Sofía, empezaron a moverse de manera frenética, como si su nombre fuera un conjuro. Tú estás atrapada, y en este juego, la vida de tu hija está condicionada a tu fracaso, gritó la voz de su madre, que parecía reírse a carcajadas desde las profundidades. Marta vio las figuras oscurecidas de lo que parecían ser recuerdos dolorosos de su infancia deslizándose entre la penumbra. Momentos de abandono, de desesperación, que se entrelazaban con el eco de la figura de su madre. Viste la luz que le ofrecías a tu hija, y la has apagado en mí, dijo Marta, su voz ahora un rugido de desafío. No volveré a ser prisionera de tus mentiras. Las sombras parecían confundirse ante su nueva resolución. En un impulso desesperado, se dirigió hacia la figura que representaba a su madre. ¿Esto es todo lo que tienes? ¿Recuerdos desgastados que solo buscan devorar mis luces? Un rayo de luz en su interior se amplificó, y sus palabras se tornaron en gritos de poder. Sin embargo, al mismo tiempo, la grieta comenzó a abrirse aún más, como un monstruo devorador ansioso por arrastrarla a la oscuridad eterna. Tu propia verdad se resquebraja, murmuraban las sombras, y Marta sintió que el suelo se movía bajo sus pies, la ansiedad crecía, su respiración se aceleraba. Sofía, por favor, mantente a salvo, aulló, sintiendo como el peso de su amor por su hija empujaba contra las sombras que la acorralaban. Entonces, a través del muro de oscuridad, vislumbró una luz más intensa. Era el candil, brillante y firme, permaneciendo como un faro en la tormenta. Marta extendió su mano hacia él, pero en el instante en que lo tocó, algo en su interior estalló, una revelación crujía y se abría en su mente. Lo que había ocultado no era solo su historia, eran aterradores secretos de su propia vida. Voces de su pasado clamaban a su alrededor, ansiosas por ser liberadas. Tú eres la que tiene el poder, gritaban, pero una parte de ella se resistía, aferrándose a su desesperanza. Marta se encontró en un duelo interno, enredada entre su amor por Sofía y los secretos que amenazaban con consumirla. Necesito verte, Sofía, se dijo a sí misma, mientras sentía la fuerza de la conexión que nunca se rompería. De repente, la luz del candil se intensificó y recordó los momentos que había tratado de enterrar. Entre susurros de desesperación y radiantes destellos, una verdad se liberó en su espíritu, y en ese instante, el universo pareció contener la respiración mientras las sombras alzaban su voz. ¿Serás capaz de aceptar tu más profundo terror? La pregunta flotó como una sombra, y Marta sabía que la respuesta determinaba todo. Soy más que un miedo, se prometió, pero en su pecho latía la incertidumbre. Había llegado la hora de enfrentarse, no solo a la oscuridad, sino a las verdades que la habían mantenido atrapada. La última risa burlona envolvió la sala. La grieta se amplió, un foso abismal que amenazaba con tragarse no solo a ella, sino también a Sofía. La pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Qué secretos oscuros estaba dispuesta a liberar en su búsqueda de amor y luz? Sin saberlo, su vida pendía de un hilo, y el tiempo se agotaba. La batalla apenas comenzaba. La luz del candil palpitaba, tal como el corazón de Marta, latiendo con fuerza mientras el eco de la risa burlona se desvanecía lentamente.
La grieta se alzaba a su alrededor, una oscura sinfonía de murmullos y alaridos de un pasado que clamaba por ser escuchado. La figura de su madre continuaba flotando, su risa sonando cada vez más lejana y más cruel. ¿Qué miedos me has guardado, madre?, pensó Marta, presa de la confusión. Su voz interior resonaba, llena de dolor y reproche. Esto no es un juego, es mi vida. Mientras las sombras la rodeaban, podía sentir sus dedos fríos acariciar su piel, escaneando sus recuerdos y sus secretos. Los ojos de la oscuridad la miraban, esperando una respuesta, deseando escuchar el susurro de sus verdades ocultas. La energía en el aire era densa, palpable y cada vez más amenazante. Sin embargo, el candil seguía ardiendo, proyectando su luz titilante, y el pequeño destello servía de recordatorio, el eslabón entre la vida que conocía y la oscuridad que amenazaba con devorarla. Confía en mí, Sofía, pensó, cerrando los ojos por un instante, deseando transmitir su amor a través de la niebla que la separaba. Con determinación, Marta giró hacia la grieta abismal. Alzó su voz, sintiendo las vibraciones oscurecer el aire. Soy más fuerte que tus mentiras. Soy un reflejo de mi hija, de la verdad y de la luz que lleva dentro. La declaración resonó en la penumbra, como un trueno, y las sombras vacilaron, temerosas del despertar de su fuerza. Sin embargo, de pronto, una sombra más oscura emergió del fondo del abismo, desplazándose rápidamente hacia ella. Era la representación más grotesca de su madre, con ojos hundidos y una sonrisa retorcida que parecía burlarse de su lucha. ¿Crees que puedes desafiarme, hija mía? Yo soy tu historia, tu horror, tu dolor. Eres parte de mí. Esa afirmación hizo temblar a Marta. Recordó las noches en las que su madre había dejado escapar palabras hirientes, momentos de abandono que moldearon su identidad. Su aliento se volvía errático mientras la sombra se acercaba, incubando el miedo que siempre había tenido de ser atrapada en el ciclo del odio y la dependencia. No, gritó, mientras corría a la luz, al candil. No más. Cuanto más lo decía, más brillante se volvía el candil, envolviéndola en un halo de esperanza. Pero la sombra siguió su avance, apretando su garra de oscuridad sobre la esencia de Marta, apenas dejando espacio para respirar. Aún así, se aferró a la luz presente frente a ella. Recuerdos de la niña que fui, murmuró mientras evocaba sus momentos felices con Sofía, aquellos donde la risa rompía las cadenas del miedo. Soy su madre, y su amor es más fuerte que mi pasado. La vibración de su voz rebotó en el suelo Vizclucas, generando una ruptura de recuerdos. La luz del candil rebotó en la oscuridad, creando imágenes de su infancia. Allí estaban las risas, las corriendo por el parque, las promesas de un futuro brillante. Pero también venían las visiones dolorosas, el abandono, los gritos, la desesperación. Con cada memoria, un nuevo rayo de luz emergía. Las sombras titilaban como fantasmas ante el resplandor que se armaba en su pecho. Soy más que lo que fui, dijo Marta, buscando el camino hacia la liberación, y en medio de ese caos y luz, algo en su interior se obligó a salir. Recuerdos ocultos, secretos que habían permanecido atrapados en lo más profundo de su ser empezaron a emerger. Cada uno de ellos se convirtió en un eco consonante, un grito ansioso por ser escuchado. Marta se sintió remecer por el poder de esas verdades, la energía que emanaba de sus experiencias, tanto oscuras como luminosas. But the shadows were not done with her yet. ¿Qué va a pasar con Sofía?, resonó otra voz, más cercana, mezclándose con el viento frío que se estaba acumulando. Era un eco, un reflejo de su miedo, y la imagen de su hija apareció frente a ella, atrapada en un tenue resplandor, pero perdida en un fondo negro, totalmente inconsciente de su lucha. Las sombras giraron hacia Sofía, dejando a Marta con la angustiante certeza de que debía actuar ahora, antes de que la oscuridad reclamara a su hija para siempre. Debo liberarme para salvarla, pensó con pánico, una determinación surgiendo en su pecho. Cuando se sintió dividida, Marta vio una línea tenue entre el eco de su vida pasada y la lucha por su hija presente. Lo que había ocultado podía ser la clave, y, ahora, el grito de Sofía resonó en su mente como un mantra: mamá, tú puedes vencer la oscuridad. Y así, con ese mantra reverberando, Marta avanzó hacia la grieta, sintiendo como la oscuridad se desvanecía ante el brillo de la verdad que venía a la superficie.
Las sombras comenzaron a gritar, llenas de pánico, mientras ella continuaba su avance, afrontando su historia y su dolor. Un nuevo desafío la aguardaba. ¿Ubicará la luz en su interior para escapar del abismo al que había estado atada tanto tiempo? La luz se intensificaba, pero desde muy cerca del borde, una voz emergía, más oscura que todas las sombras. ¿Realmente piensas que puedes escapar de lo que eres? Marta se detuvo helada. Fue entonces cuando comprendió que el mayor terror no era la oscura sombra de su madre, sino la mirada aterradora de su propio reflejo. Y la verdad latente estaba más cerca de lo que pensaba. El eco de la voz sombría retumbó en la mente de Marta, como un tambor de guerra que anunciaba la llegada del doom absoluto. Por un instante, su valentía flaqueó, y la luz del candil titiló, como si también dudara. Pero el momento de vacilación no podía durar. Con un grito ahogado, Marta se aferró más fuerte al candil, dejando que su luz lo iluminara todo a su alrededor. Soy la madre de Sofía, se declaró, aunque las palabras parecieron consumirse en la oscuridad voraz que la rodeaba. La sombra se acercaba, deformándose en una espiral de confusiones y arrepentimientos. Pero también eres lo que te he hecho, lo que te he enseñado, susurró con una risa cruel que helaba la sangre. Marta cerró los ojos por un segundo. Recordó al niño que había sido, la forma en que miraba hacia el futuro con ojos llenos de esperanza, antes de que las palabras hirientes de su madre asfixiaran ese brillo. Abrió los ojos de golpe, decidida a escapar, no solo del abismo, sino de la persona que había sido. La luz del candil relucía, y con ella una fuerza nueva. Con un movimiento decidido, extendió la mano, buscando crear una barrera entre ella y la sombra. No eres mi destino. No tienes poder sobre mí. Las sombras se agitaron, titilando como si fueran parte de un espectáculo horroroso, pero la resolución de Marta hizo que su presencia se debilitara. Sin embargo, lo que no previó fue la forma en que la grieta comenzaba a cerrarse detrás de ella. El candil parecía alimentarse de su determinación, pero la sombra había comenzado a moverse, absorbiendo la luz, convirtiéndola en oscuridad. Una sensación de impotencia la invadió. Sofía, gritó, el sonido desgarrando la atmósfera tensa. La imagen de su hija había sido su faro, pero ahora se convertía en una inquietante visión. Sofía, con sus ojos inocentes, era un espejo que reflejaba la lucha que Marta llevaba dentro de sí misma. La unión de amor y miedo dio paso a una revelación. ¿Y si no puedes protegerla, si la oscuridad es demasiado fuerte?, resonó la voz de la sombra en su mente. Las dudas se intensificaron. ¿Qué pasa si terminas por hacerle daño, como te lo hicieron a ti? Una risa burlona emanó de las profundidades del abismo. Marta retrocedió un paso, los ecos de la sombra reverberando en su mente. Las imágenes de sus propios fracasos y desgracias comenzaron a tomar forma, cada recuerdo un golpe en su ya herido espíritu. Sintió un sudor frío brotar en su frente. Podía ver claramente lo que estaba en juego, el alto precio de su lucha. Un profundo suspiro la invadió, seguido por un rayo de furia ciega. No voy a dejar que tus mentiras destruyan lo que he construido, reclamó, dejando que su voz se levantara y mezclara con el eco enrarecido que la rodeaba. Con cada palabra, la luz del candil creció, un pilar de esperanza en medio de la oscuridad aplastante. El aire vibraba mientras la grieta empezaba a abrirse de nuevo, dejándole entrever un arroyo de luz más pura. Marta sintió el ardor de esa luz en su pecho, un llamado irresistible que había estado esperando. No más dudas, no más miedos, murmuró, empujándose a sí misma a avanzar. La sombra, asustada, se retorció, pero no se desvanecía. Esa figura grotesca, un reflejo de su dolor, seguía aferrándose a ella con uñas afiladas de desesperación. ¿Realmente crees que puedes escapar de tu historia, de tu verdad? Soy quien elijo ser, respondió Marta, sabiendo que allí, en la grieta, se libraría su batalla final. Pero en su interior, una pregunta ardía más fuerte que cualquier otra cosa: si escapaba de la sombra, ¿qué pasaría con ella misma? La luz del candil comenzó a brillar con tal intensidad que el abismo crujía y se estremecía. Marta sintió la presión elevarse, sintiendo que la línea entre el miedo y la libertad se desdibujaba. Y justo cuando todo parecía desmoronarse, la figura de Sofía emergió nuevamente de la negrura con un rostro cargado de miedo. «Mamá, ¿dónde estás?».
su voz sonó aguda, implorando que la rescataran. Marta extendió la mano, intentando aliviar la presión que la sombra ejercía sobre su corazón. La grieta a sus espaldas era un abismo, pero frente a ella estaba su hija, una oportunidad de redención. Sofía, gritó, mientras un estruendo ensordecedor resonaba en el aire. Las sombras parecieron disolverse por un momento, y la luz devoró el silencio aterrador. Pero justo cuando creía que la salvaría, una nueva voz surgió, más profunda y oscuramente sonando, «¿O será ella quien venga a rescatarte?». Y en ese instante, la grieta comenzó a abrirse aún más. Pasos de sombras emergieron, dando forma a una nueva pesadilla. La luz titiló, y todo se desvaneció. La oscuridad se cerró sobre Marta como un manto pesado, envolviéndola en un frío que penetraba en su piel y en su alma. La figura de Sofía permanecía en la penumbra, sus ojos grandes y brillantes llenos de terror, mientras la sombra a su alrededor comenzaba a gestarse en formas más complejas, más amenazantes. Era una danza de sombras, gestos retorcidos y siluetas que parecían susurrarle sus peores miedos. «Mamá», la voz de Sofía era un hilo enredado entre la desesperación y la esperanza. La niña estiró su mano hacia Marta, pero la luz del candil empezaba a tambalear. Marta sintió una punzada en el corazón. El candil, su única fuente de luz, parecía agotarse, como si incluso la esperanza se estuviera extinguiendo. En ese instante, la sombra dio un paso más cerca, acercándose a Sofía, y el terror se arrastró por la nuca de Marta. «No», gritó, pero fue como si su voz fuera tragada por el abismo. La sombra se reía, una risa espeluznante que reverberaba en su interior. «Ella no te necesita, nunca te necesitó. Solo se aferra a la idea de que eres su madre». La sombra se movía con una fluidez inquietante, y Marta sintió que su propia voluntad comenzaba a desvanecerse. «¿Qué tipo de madre eres tú, si no puedes protegerla?». Las palabras calaban hondo, cada una era un puñal que se insertaba en su pecho. Marta, desgarrada entre la fuerza del amor y la fuerza de sus propios demonios, comenzaron a recordar pequeñas decepciones cuando había fallado, momentos en que había dejado que el dolor la derribara y, en consecuencia, había dejado a su hija sola en la oscuridad. «Soy quien elijo ser», insistió, pero la certeza se tambaleaba. Posando su mirada en Sofía, vio a su hija rodeada de sombras, y el rayo de luz que había sentido momentos antes tambaleaba y titilaba. «No», volvió a gritar, y su voz resonó en el vacío, una mezcla de balas de fe y desesperación. De repente, la grieta resplandeció en un intenso brillante. Una forma del candil emergió como un fénix, pero rodeada de llamas oscuras que parecían retorcerse entre sus brazos. La sombra, debilitada pero furiosa, retorció su forma nuevamente, como un animal acorralado. «Marta, no estás sola». La voz de Sofía sonó como un eco distante, reviviendo el amor que había sentido por su madre. En ese instante, la niña dejó atrás sus propios miedos y se adentró en el halo de luz. Marta se dio cuenta de que su hija tenía un poder que igualaba al suyo, una luz naciente que no era solo suya. «Juntas, Sofía. Juntas podemos», exclamó, sintiendo cómo sus energías se entrelazaban. Con un movimiento frenético, unieron sus manos, su luz rebasando la oscuridad que las amenazaba. La sombra, ahora claramente aterrorizada, se contorsionaba mientras las luces entrelazadas se concentraban en un potente destello. Era algo más que un simple candil, era un símbolo de su amor y su fuerza. Sin embargo, en el último momento, la sombra extendió sus tentáculos de oscuridad, lanzándose hacia ellas con una violencia feroz. Un grito ahogado comenzó a formarse en la garganta de Marta, pero la luz creció, absorbiendo la sombra con una fuerza que parecía desafiar la misma naturaleza. «No dejes que se apague», gritó Sofía, mientras la oscuridad se retorcía y se contraía. En la batalla de luz contra sombra, Marta no podía evitar preguntarse, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para salvar a su hija? La lucha continuó, la víctima y el verdugo se entrelazaban en un torbellino aterrador, un juego que podría terminar en liberación o condena. La luz ardía intensamente, y las sombras parecían hacer una última manifestación de resistencia. Cuando todo parecía que se desmoronaría, una voz resonó en el aire, un susurro profundo que cortó la atmósfera como un cuchillo. «¿Qué pasa si tú misma eres la sombra que temes enfrentar?».
Marta se detuvo, esa revelación resplandeció con tal fuerza que amenazó con fragmentar su entendimiento de la realidad. Un nuevo terror comenzó a abrirse paso en su mente, la verdadera batalla apenas estaba comenzando. La oscuridad parecía cobrar vida, un ente que retorcía todas sus verdades, alimentándose del miedo y la incertidumbre. Marta, con la luz de su amor por Sofía brillando a su alrededor, comprendió que la sombra más oscura no era su madre, ni las tragedias del pasado, sino su propia autoconfianza rota y los secretos que había guardado a lo largo de los años. No soy solo luz ni solo sombra, se dijo. Soy ambas, y debo enfrentarme a eso. Mientras la figura de su madre continuaba retorciéndose en la penumbra, Marta sintió que los tentáculos de la sombra se desvanecían lentamente, aunque el eco de su voz seguía resonando en su mente: eres lo que temes, hija. Eres lo que has sido y lo que aún puedes ser. Con cada palabra que resonaba, una parte de su esencia cobraba vida. No tengo miedo, dijo Marta, aferrándose a la certeza que había encontrado dentro de sí misma. Soy la madre de Sofía, y lo que más quiero es su bienestar. La chispa de determinación ardió aún más intensamente mientras una brisa suave empezó a despejar las sombras que la rodeaban. Sofía, mirándola con fe, extendió nuevamente su mano. Juntas, mamá. Juntas. Gritó la niña, y eso fue suficiente. Marta sintió que la luz del candil, fusionándose con su amor, se potenciaba, el ardor del candil se avivó, bañando el abismo en un resplandor deslumbrante. Las sombras comenzaron a temblar, asustadas. Esto no puede ser, gritó la figura de su madre, ahora tambaleándose. Marta y Sofía unieron fuerzas, apretando sus manos con fuerza. Eran un faro, una conexión que iluminaba incluso las esquinas más oscuras. Justo entonces, la sombra se lanzó hacia ellas, decidida a devorar la luz que crecía. Sin embargo, Marta no retrocedió. No renunciaré. No dejaré que el miedo dicte mi vida ni la de mi hija, exclamó con toda la fuerza de su ser. La luz y la oscuridad chocaron, creando una explosión de energía que resonó en sus corazones. Cierra tus garras, sombra. Tendré el coraje de enfrentarme cara a cara con mis peores miedos. La sombra retrocedió mientras Marta se adentraba en su propio tormento, la esencia de su madre se debilitando con cada paso que daba hacia enfrente, desmoronándose como un castillo de naipes. En su viaje al pasado, comenzó a resignificar los momentos de dolor y coraje, cada uno marcando huellas que la habían llevado a ser quien era. Soy todo lo que he vivido, cada lágrima y cada risa, y cada decisión que me ha hecho avanzar. Marta sintió una liberación, el peso de su historia finalmente empezaba a despegarse. En el fondo, entendió que las sombras habían estado alimentándose de su culpa y de su autodesprecio. Con cada revelación, su luz se intensificaba, hasta convertirse en un resplandor tan brillante que incluso logró volver visible el rostro de su madre. Eres parte de mí, madre. Pero ya no te temo. Te perdono, y me perdono, susurró Marta, y en ese acto de liberación, la figura sombría de su madre se desvaneció como humo, llevándose con ella los recuerdos más oscuros que la habían atormentado. Sofía sonrió, la luz las envolvía por completo. Lo hiciste, mamá. Marta observó a su hija, sus ojos llenos de cariño, y se dio cuenta de que lo habían logrado. Al unirse en su amor, habían disuelto la oscuridad, restableciendo la conexión que era suya por derecho. Las sombras comenzaron a desvanecerse, dejando espacio para una nueva luz que llenaba el entorno. Estamos a salvo, pensó Marta, mientras abrazaba a Sofía. Un nuevo comienzo surgía delante de ellas, el candil brillando como un símbolo de su victoria y meta. Mientras empezaban a caminar hacia el horizonte iluminado, Marta entendió que el sacrificio había valido la pena. La lucha con la oscuridad era parte de la historia, pero el amor de una madre siempre tendría la última palabra, y así, en el pueblo de Guerrero, la leyenda de la mujer del candil se reescribió. Su luz se convirtió en un faro de esperanza, recordando a todos que la oscuridad puede ser conquistada, siempre que haya luz y amor en el corazón, porque, al final, nos unimos al ciclo eterno de la vida, donde las sombras y la luz coexisten, pero el amor siempre guía el camino hacia la paz. ¿Te ha gustado esta historia? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas.
Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que no esperes ni un segundo más para compartir. Gracias por estar aquí.